en la computadora. Bien, habíamos quedado acá en Cristo el sumo sacerdocio en la teología del libro de Hebreos. Es un sacerdote que permanece para siempre según el orden de Melquisedec, a diferencia de los sacerdotes terrenales que deben estar constantemente siendo reemplazados porque han cumplido con la edad, por lo tanto deben reemplazarse por otros. En cambio, el sacerdocio de Jesucristo permanece para siempre según el orden de Melquisedec. Y, y también es superior en el sentido de que Abraham, en donde en sus lomos se encontraba Aarón y los levitas, quienes reciben los diezmos de parte del pueblo hebreo, fue el que le diezmó lo del botín a Melquisedec. Entonces, en ese sentido, los levitas, los que reciben los diezmos y los sacerdotes también, fueron los que diezmaron a su vez en la persona de Abraham, por estar en los lomos de Abraham, a Melquisedec. En ese sentido es superior. Jaime Masurek, en la revista Conozca, que es de las Asambleas de Dios, ahí usted puede buscar un artículo que habla de dar y recibir. Y también parece que escribió un artículo acerca de los diezmos. En ese artículo habla de Melquisedec, el que recibe actualmente los diezmos, para indicar la vigencia de los diezmos. Es original, ¿eh? No lo había leído nunca en ninguna parte, pero me gustó cómo él justifica los diezmos actuales. Cristo es el que recibe los diezmos en la actualidad, porque él es el sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. De dos puntos de vista, histórico y uno celestial. El histórico son los terrenales, el celestial representa a Jesucristo, quien intercede por nosotros en el cielo y entró al lugar santísimo, se sentó a la diestra del poder de Dios, ofreció su propia sangre y él mismo constituyó el sacrificio y el oferente. Con su ascensión se convirtió en el predecesor de todos los que le siguen y él ha purificado eficazmente a los creyentes, los ha santificado y también los ha perfeccionado. Eso es lo que se puede extraer en cuanto a la doctrina del sumo sacerdocio aplicado a Jesucristo en el libro de Hebreos. Y el nuevo pacto. Cristo ha inaugurado el nuevo pacto. El término nuevo pacto en las escrituras se utiliza en griego dos palabras, una es neos y el otro es kainos. Neos es nuevo en el tiempo y kainos es nuevo en cuanto a, a la calidad. Por ejemplo, puede ser un computador, y yo tengo un Acer, no sé qué modelo será este Acer, y ya supongamos que se me echa a perder, se me rompió, y yo me voy a la tienda a comprar el mismo, con las mismas características, las mismas capacidades. El vocablo que yo emplearía en griego para referirme a ese computador nuevo sería neos. Es nuevo, pero de la misma característica del antiguo que se me rompió. Si yo voy a la tienda y me compro otro, un Max, por ejemplo, de otras características superiores, por supuesto, ya no podría utilizar el mismo vocablo para referirme a lo nuevo, que es neo, sino utilizaría otro que es kainos. Es decir, es nuevo en cuanto al tiempo y también es nuevo en cuanto a la calidad. Del mismo modo, cuando en el Nuevo Testamento se utiliza el término nuevo pacto, el vocablo que se utiliza en griego es kainos, no es neo. Es decir, implica la superioridad del nuevo pacto. Lo menciono principalmente para tener una comprensión y una respuesta al movimiento de las raíces hebreas, a los judíos mesiánicos o los nazarenos también, no se refiere a la iglesia nazareno, sino un grupo de los raíces hebreas, indicando que el pacto con los cristianos es un pacto renovado. Mire la diferencia.
no es nuevo pacto, no es el antiguo pacto, sino que es el pacto renovado. ¿Qué es lo que implica este término? Pacto renovado. Implica que el antiguo pacto todavía está vigente. Y cuando hacen esta distinción y tratar de escabullirse de la idea del, de nuevo, de Kainos, por ejemplo, hablan acerca de fondo y no de forma, por ejemplo. Pero es para tratar de salir de la implicancia de que el pacto es superior y es otro, no es el mismo, ni tampoco una renovación o una actualización del antiguo pacto. Cristo lo ha inaugurado. Es lo que dice el libro de Hebreo, no solamente el libro de Hebreo, sino que lo dice todas las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo dice en Corintios, capítulo 2 de Corintios lo menciona, capítulo 3 creo que es cuando habla acerca de que nos hizo ministros de un nuevo pacto. También en Gálatas también nos habla, bueno, el libro de Hebreos una y otra vez señala que estamos en otro pacto, ha periclitado el antiguo. Y este pacto es muchísimo mejor. Lo menciona en el capítulo 7 en el verso 22, dice el autor, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, es muchísimo mejor. Este pacto proporciona un mejor sacrificio que realiza un perdón perfecto de los pecados y un nuevo corazón en el creyente para que pueda cumplir la voluntad de Dios. Para que se inicie Cristo elimina el antiguo pacto, el capítulo 8, verso 13, también lo menciona acá. Y aquel de quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió. A ver, tiene que ser el 8:13. 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todo eso es lo que nos dice el autor de Hebreo acerca del nuevo pacto. Es superior y está a punto de desaparecer. Es de mejor calidad el mismo vocablo que se emplea para referirse a lo nuevo. Nuevo pacto, entonces, lo que encontramos en el libro de Hebreos. ¿Qué más vemos acá? La vida cristiana. El prerequisito es la fe. Pero, a ver, aquí nos dice, capítulo 11 en el verso 1, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El prerequisito de la vida cristiana es la fe. Las realidades del mundo fenoménico no son tan reales como la del reino de Dios. Fenoménico es lo que ocurre aquí en la tierra, es lo que se observa, lo que se ve, el sacrificio, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, los holocaustos, las fiestas, pero sin embargo está representando algo espiritual, algo que está ocurriendo en el reino de Dios. El pueblo de Israel sucumbió por falta de fe, lo dice el capítulo 4 en el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sucumbió el pueblo de Israel porque le faltó la fe. No es que Dios no lo haya querido ingresar a la tierra de Canaán, porque Dios quería que ingresara a la tierra de Canaán, así se lo había dicho. Pero la falta de fe se frustra en esa generación el propósito de Dios, porque le ha dado libre albedrío al ser humano, que es un don, debe interpretarse como un don de Dios. Pero por su falta de fe no pudieron ingresar a la tierra de Canaán. Se lo menciona como un antecedente previo, un antecedente como una ilustración, como un aprendizaje que tiene aplicaciones prácticas, aplicaciones espirituales para esa generación al, a los cuales está escribiendo el autor de Hebreos, que tienen el mismo peligro que ocurrió con los antiguos hebreos. Si ellos no perseveran en la fe, tendrán el mismo peligro y el fracaso de sucumbir. No podrán entrar al reposo que Dios le ha prometido por la falta de fe. Ellos tienen fe, porque al comienzo en el capítulo 2 dice que
Estas personas experimentaron señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y también habla acerca de que han experimentado ya la salvación, porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, las advertencias acá tienen importancia, relevancia, porque hay un real peligro de que ellos dejen de creer. Es decir, la apostasía de la cual habíamos hablado en la primera clase. La gran mayoría de los héroes no fueron liberados, sino solo experimentaron sufrimiento, violencia, muerte. No recibieron lo prometido. Un grupo de movimientos religiosos actuales presenta a los héroes de fe desde una perspectiva solamente, de conquistar reinos, apagar fuego, cerrar boca de leones, de también podríamos actualmente de conquistar países, de llegar a la política, tener el poder económico, cultural, social, bueno, cualquier tipo de poder. Esos serían los héroes de fe, serían las personas que tienen fe. Pero una persona que sufre marginación, opresión, podríamos decir también en otros países, a causa de la persecución, pobreza, hambre, persecución, asesinato, muerte, podríamos concluir entonces desde esta perspectiva, estos criterios modernos acerca de lo que es una persona de fe, que es prácticamente un incrédulo, le falta la fe. Sin embargo, en el libro de Hebreos presenta dos perspectivas. Presenta la perspectiva de conquistadores, como de aquellos que fueron derrotados, despreciados, perseguidos, marginados, empobrecidos, que andaban vestidos de cuero de animales y muertos. Ambos, tanto los unos como los otros, son personas de fe. La fe no se puede determinar por los bienes materiales conquistados. La fe en el libro de Hebreos se determina por la fidelidad, por la lealtad, por la persistencia en el camino del Evangelio. En eso consiste la auténtica y la verdadera fe, no en términos materiales, sino en la lealtad, la fidelidad de Dios, en la promesa, en la esperanza de lo que Dios le ha prometido al pueblo. También en el capítulo 6, verso del 1 al 8, señala que es imposible el arrepentimiento para los apóstatas, porque es imposible que aquellas personas que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron participantes del Espíritu Santo, sean renovados para arrepentimiento. Es imposible que se arrepientan. Es irrevocable en ese sentido este pecado de la apostasía. Cuando hablamos de apostasía nos referimos a personas que han negado la fe, se han vuelto incrédulos. No es una persona que se pasa de la iglesia anglicana, por ejemplo, a la iglesia católica o de la iglesia católica a la iglesia anglicana. Y de hecho, un mismo cura católico romano que se hizo anglicano, él dice, yo no me cambié de religión, ni tampoco apostaté de la religión. Yo simplemente hice un cambio de confesión. Se cambió de confesión de la iglesia católica romana a la iglesia anglicana. Porque se había casado, se enamoró y se casó. En la iglesia católica romana no está permitido el casamiento. En la iglesia anglicana se puede casar, no hay ningún problema y es mejor que esté casado. Pero eso no es apostasía, es un cambio de confesión nada más. Cuando un evangélico se cambia de una iglesia, por ejemplo, ¿qué puede ser? Una iglesia luterana, no hay problema con respecto a eso. Una iglesia luterana, luego se cambia a la iglesia anglicana y después un pastor puede ser presbiteriano, no hay ningún problema, puede pastorear en cualquiera de estas iglesias. Algunas, de hecho, han sido anglicanos y presbiterianos al mismo tiempo, pastores, pero no al mismo tiempo, perdón. Primero en un tiempo en una iglesia y después en otra iglesia. Eso no es apostasía. Apostasía es cambiarse radicalmente de las doctrinas fundamentales de la fe a otra. Musulmán, budista o testigo de Jehová, mormón también puede ser. Pero el Hebreos es contundente, dice que es irrevocable, es imposible que se arrepienta. Pero este arrepentimiento no, es decir, el pecado
El que no se puede arrepentir, no es que Dios no le quiera perdonar, sino que la responsabilidad de que un pecado imperdonable radica en el pecador. Él no se va a arrepentir nunca. Y tiene también la vida cristiana aplicaciones prácticas, como es frecuente en las escrituras bíblicas y en las escrituras cristianas, una porción informativa y la otra porción formativa. Tiene la finalidad de formar a los creyentes conforme a la imagen de Jesucristo. Podemos ver algunas notas interesantes también en el libro de Hebreos, un contraste entre el Hijo de Dios y los ángeles, un contraste entre el Hijo de Dios y Moisés, el reposo de Canaán y el reposo que da Dios en la persona de Jesucristo. Cristo y Aarón es muy superior a Aarón, la infancia y la madurez, apostasía y fidelidad, es el contraste. Los apóstatas no han sido fieles en su perseverancia, en su lealtad a Dios, sino que lo han traicionado y le han vuelto la espalda. En cambio, los otros perseveran hasta el fin, ellos son fieles, ellos son de fe, persona de fe. Aarón y el Melquisedec, sacerdocio, pacto antiguo y nuevo, respecto a la ofrenda de la ley de Cristo, el castigo bajo la ley, castigo bajo el Evangelio, fe y vista, hijos legítimos y bastardos, ciudades y asambleas terrestres y celestiales, con respecto al altar, un viejo altar y un nuevo altar. Esos son algunos contrastes que podemos notar en esta obra. Muy bien, ahora vamos entonces inmediatamente a leer el capítulo 1, verso del 1 al 4, por favor. El primero que lo encuentre le puede dar lectura. Capítulo 4, verso del 1 al 4. Y vamos a responder las siguientes preguntas respecto a lo que nos habla el libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos acerca de Jesucristo? Por favor, aquí vamos a comenzar a listar. Del 1 al 4. Por favor, mi hermano. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Perfecto. Entonces vamos a listar todo lo que el libro de Hebreos nos refiere o habla acerca de Jesús de Nazaret. Lo primero que menciona, ¿qué es lo que es? Perdón, ahora sí. Lo primero que dice que Dios ahora nos ha hablado por medio del Hijo, o sea, Muy bien, nos ha hablado por medio de Cristo, porque perfecto, antes nos habló por medio de los profetas. correcto. Ahora hablado por su hijo, muy bien. Para reducir palabras, voy a poner acá vocero de Dios, verso 1, ¿verdad? Verso 1. No sé si están de acuerdo con esto, mi hermano, estamos trabajando aquí todos. Si están de acuerdo con Con Cristo sea respecto vocero de a, Dios. con Sí, respecto a no hablado por medio del Hijo, es el versículo 2. Ah, ok, versículo 2. Muy bien. y el 3, Si mi pastor Nicanor el 3 dice, es el resplandor de su gloria, es el de la gloria. resplandor de la gloria de Dios. Verso 3. Perfecto. Verso 3. Verso 3. Ahí está. Bien. Ah, pero falta más, falta más. En el verso Ahí 2. Hebreos, ahí dice 1, o sea, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Sí? Del 1 al 4, correcto. Mm. Vocero A de este Dios. le puso, a este le puso 4, parece, 4 del 1 al 4. Muy bien. Ahí está. Quería ver si estaban atentos. Muy bien. Ha hablado entonces por medio de su hijo. Ah, y también falta algo más. Ahí Por vamos. medio.
¿Qué más? Es vocero de Dios, es decir, Dios ha hablado por medio de su Hijo, Si pero es superior también, a los ángeles. Dice que es heredero de todo igual. y también que es Hijo, es decir, que es el Hijo de Dios, es el verso 2, ¿cierto? Verso 2, que es Hijo de Dios, claro. Es vocero de Dios, es Hijo de Dios. Vocero de Dios habló todo lo que Dios Padre le dijo que hablara. Y Él es Hijo en un sentido sustancial. Yo creo que debería poner acá sustancial, ¿cierto? Sustancial, para no equivocarnos, que no haya dudas. Es Hijo de Dios. ¿Qué más dice de Jesucristo? Pero dice más cosas. Dice que es Es, heredero de todo. claro, Se sentó. heredero, heredero de Sí. todo. Verso 2 también es eso. Verso 2 heredero de todo. Perfecto. Es heredero de todo. ¿Qué más dice el texto acerca de Jesucristo? Aparte de ser heredero de todo. Mm, el mismo verso 2. Por él Que fue por hecho el medio de universo. él, eso. Es creador entonces. Creador del universo. Creador. Creador Universo. del universo. Es el verso 2. Aquí vamos a ser más sofisticados y vamos a poner A, B, C y D. Bien. Es creador del universo. Qué extraordinario lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Hizo el universo, el resplandor de la gloria de Dios. Eso sería el número 5 entonces. Eso sería el número 5. Perfecto. El resplandor de la gloria de Dios. ¿Habrá algo más que nos dice el autor de Hebreos acerca de Jesús? Que es la Mm, sustancia misma de la imagen de Dios. perfecto. Es la imagen de la sustancia. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la ima- imagen de su sustancia, su hipostasis. Esto sería el B. Todo esto tiene implicancias cristológicas o teológicas, porque nos está hablando acerca de la sustancia misma de Dios, está presente, real, verdaderamente, completamente, en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más nos dice el autor acerca de Jesucristo en este pasaje bíblico? Es imagen de su sustancia, de la sustancia de Dios, bueno, se entiende, que nos referimos a eso. Y en el verso Dice que 3, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. wow, sustentador. Podríamos denominarle del universo, sustentador del universo, de todas las cosas. El universo está bien. Me gusta más universo para seguir el lenguaje del apóstol Pablo, que dice lo mismo en el libro de Colosenses, creador y sustentador del universo. Es sustentador del universo. ¿Qué significa esto? Que todo el universo es sostenido gracias a la Mm. acción de Jesucristo. Si la luna no se acerca al planeta Tierra, es porque la acción de Cristo lo impide. Si la Tierra gira alrededor del Sol y da vueltas sobre su eje cada 24 horas y una vez al año alrededor del Sol, es porque Jesucristo lo va controlando y le ha establecido leyes. Pero esas leyes es el mismo poder de Dios. Estas leyes de... ¿Qué leyes existen en el universo? Gravitacional, gravedad, algo así. No, no me manejo mucho las leyes del universo. El, las leyes de rotación, de traslación, entre tantas otras, pero en realidad son términos técnicos y científicos para describir algún matiz de la obra y el poder y la acción de Jesucristo, de Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, sustentador de todas las cosas. Cuando arrojamos una semilla de avellana, una semilla de un piñón o un pehuen, o una semilla de qué más puede ser, de castaña a la tierra, y resulta que cada cierto tiempo avanza los días, los meses, va floreciendo, va creciendo,
surge de la tierra y comienza a convertirse en un árbol grande y después dar su fruto. Todo eso es sostenido y tiene vida porque Jesucristo es el que lo sustenta. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Es decir, para el autor de Hebreos, Jesús no es un hombre que vivió en Jerusalén, que fue muerto. Aquí no está, y después resucitó. No está diciendo que es mucho más que un hombre, un profeta, un fundador de una religión. No está diciendo que él es el vocero de Dios, es el Hijo de Dios, es el heredero de toda la cosa, de todo el universo. Es el creador del universo. Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de la sustancia de Dios, el sustentador del universo. Estas características o estas cualidades no se le otorga a ninguna otra persona que no sea Dios. Está diciendo que Él es Dios en otros términos. Sustentador del universo. ¿Qué duda podría caber? Ninguna duda de que se está refiriendo a Dios acá. Pero no solamente sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. ¿Qué más hace o qué más nos dice el libro de Hebreos acerca de Jesucristo? Es purificador. ¡Wow! Ha purificado nuestros pecados. Ha purificado de nuestros pecados. Ahí con infinitivo tiene que ser. De nuestros pecados. Es el verso. ¿Qué verso es, mi pastor Nicanor? El verso 3. Verso 3 también. Sería verso Sí. 3 de. Ya, ahí está. Nos ha purificado de nuestros pecados. ¿Qué más nos dice el texto acerca de Jesucristo? Se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Se sentó a la diestra de Dios. Es el verso 3 también. Sería el de E. Ya, ahí estaríamos. Y también algo más nos dice, creo que faltó espacio aquí. ¿Qué más dice el autor de Hebreo acerca de Jesús? Es superior, Superior a los ángeles. ángeles. Es el verso 4. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos, todo lo que dice el autor de Hebreo acerca de Jesús? Ese es Jesús para el escritor del libro de Hebreos. Es vocero de Dios, es hijo de Dios, heredero de todo, creador del universo, resplandor de la gloria de Dios, imagen de la sustancia de Dios, sustentador del universo, ha purificado nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios, superior a todos los ángeles, es decir, una exaltación, una adoración, una glorificación a Dios que es inusitado, es extraño para alguien que no sea un hombre, una criatura. Solo puede ser aplicado a Dios, nada más. Ahí tiene un sermón de 10 puntos. Claro, hartos puntos el sermón. Pero ahí tiene un sermón para darlo. En la calle, si va a predicar en la calle, ahí tiene harto para hablar. Como una hora más o menos. El vocero de Dios. Maravillosa obra. Profesor, ¿Sí, hermano Boris? por ejemplo, ¿qué pasaría si llega un testigo de Jehová y nos dice que Jesucristo es un ser creado porque en el versículo 4 dice que fue hecho tanto superior a los ángeles? Y como el versículo dice que fue hecho, entonces podemos deducir que Jesucristo es un ser creado. Ah, fue hecho ¿A mayor que los qué, ángeles. y qué podríamos contestar nosotros a eso con tanto la palabra hecho, tanto superior a los ángeles? Tendríamos O que, sea, que fue hecho, o sea, como que si antes no era superior a los ángeles y ahora fue hecho algo así. exacto, pareciera que así tendríamos que revisar con alguna Biblia, mi hermano. Aquí voy a revisar en alguna versión, cómo lo traducen las otras versiones. Voy a buscar otra versión igual, a ver qué nos dice. Aquí yo estoy leyendo la de Alonso Choquel. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Yo voy a Hebreos ver la Dios habla hoy, a ver. 1:4. 1:4. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. Wow, tremendo. Bueno, y ahí mismo está implicado la divinidad de Cristo, ¿eh? Pero la palabrita hecho es la que anda buscando.
Claro, porque Nueva, ¿Se refiere como una honra superior? claro que sí, por supuesto que sí, a eso. Esa es la idea. La versión actual dice, el Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Llegó a ser. Mm, Llegó a ser. Claro, la palabrita se entiende, llegó a ser, ¿eh? Porque hecho es como crear, pero no está indicando esa idea. Y la otra versión actualizada lo va a aclarar un poco más. a ver, voy a La, leer la Nueva Biblia de la América. ha llegado a ser superior, superior. La Dios habla hoy. ¿Qué nos dice la Dios habla hoy? Hechos, Hebreos. Eh, mm. Mira, aquí la Nueva Biblia de la América dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Oh, siendo mucho mayor que los ángeles. Está mucho más claro Siendo esa mucho Biblia. mejor. Claro, No es siendo que, mucho mejor que los ángeles. no es En la hecho, sino siendo. Ah, No es hecho, claro, no fue hecho, claro, sino que siendo mucho mejor. es. Exactamente, ahí está un siendo. ¿Cómo es un participio? Creo que se llama. Hermano Víctor, Un Estaba leyendo gerundio. la interlineal y dice, tal mejor, habiendo llegado a ser de los mensajeros tanto más diferido al lado de ellos, ha heredado un nombre. Eso dice la interlineal. muy bien. En el sentido de mensajero. Muy bien, él lo explica muy bien, ¿eh? No está hablando acerca de hijo, sino como mensajero, Pero ahí como vocero. En ese sentido, como vocero, es, es superior, porque él es el vocero de Dios, se ha encarnado, pero el contexto se entiende porque el contexto está hablando de la encarnación. Y recuerden, hermenéutica nos dice que se debe leer los versículos, el contexto inmediato, es decir, los contextos de los versículos anteriores y los versículos posteriores. Y en el verso 6 dice, y cuando introduce el primogénito en el mundo, está hablando acerca de su encarnación. Por lo tanto, el contexto es ese, desde la perspectiva de la encarnación del Señor Jesucristo. Jesús, el hombre, como vocero de Dios, como lo traduce la versión que mencionó el hermano Víctor, es superior o ha sido superior a los ángeles en su estado humano, el, no en su posición preexistente, sino en su posición terrenal como humano, sin dejar de ser Dios, por supuesto, por eso de hecho es superior a los ángeles. Hermano Víctor, Mi hermano Pablo, qué ¿sí? impresionante cómo me llena como de deseo o de emoción, no sé cómo decirlo, ¿Sí? de, de cómo empieza el autor el libro, es impresionante, o sea, da aclaraciones que son tan sólidas como para poder frenarlo en la fe, ¿no es cierto? Que ellos Exacto. estaban increíble, estamos solamente en 4 versículos y da unas aclaraciones extraordinarias de nuestro Señor Jesús. Sí, el hombre sabe escribir. Por eso es que es diferente al apóstol Pablo, Bueno, porque él es pulido, es reflexivo, elegante, es denso, la cristología en la introducción es altísima, con una densidad teológica impresionante lo que estamos encontrando acá. Bien. ¿Y qué es? Ah, pero falta otro punto. Superior a los ángeles, superior a los ángeles. Y el verso 11 ha heredado más excelente nombre. Yo no sé cómo lo traduce las otras versiones, en la sección ha heredado. En esa palabrita nos vamos a centrar. Ha heredado más excelente nombre que ellos. Mientras tanto, en bueno, la interlineal también lo define de la misma forma, ha heredado. Ah, ok. tal cual, ha heredado nombre, dice, Ha heredado nombre. más excelente nombre.
Y aquí lo voy a poner con mayúscula: deliberadamente, intencionadamente. Esto sería el punto B. Yo no sé qué otra, de qué manera se puede resaltar esto. Yo creo con un círculo. ¡Ay, se perdió! Ya. Con un círculo. Qué lástima, perdí el escrito que estaba detrás. Pero el nombre. ¿A qué nombre se refiere? El nombre que ha heredado nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre inefable de Dios, conocido como el tetragramatón, compuesto de las cuatro consonantes, el nombre con el cual el Señor se reveló a Moisés: yo soy el que soy. No solamente utiliza esta expresión el autor de Hebreos para aplicarlo a Jesucristo, el título que alude al nombre inefable de Dios, sino también Juan, cuando Cristo decía: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Se está describiendo Jesús de Nazaret con el título de Jehová del Antiguo Testamento y Yahvé del Antiguo Testamento, hermanos. Por eso que a Quería Cristo matar. lo crucificaron por blasfemo, claro que se hacía pasar por Dios, siendo un hombre desde la perspectiva judía. Y también lo dice el apóstol Pablo: para que en el nombre de Jesucristo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa expresión se aplica a Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora el apóstol Pablo lo está aplicando a Cristo. El Evangelio de Juan señala que el nombre inefable lo aplica a Cristo a sí mismo, y el autor de Hebreos señala que heredó un nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué otra persona se le aplica el título o el nombre personal de Dios en las Escrituras? Solamente al Hijo, porque el Hijo es el miembro de la Trinidad de Dios, uno de los tres miembros de la Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso que propiamente se le puede aplicar este nombre sagrado, el nombre inefable, el nombre incomparable y excelso. ¿Qué Ese pasa, no? nombre, el nombre divino. ¿Sí, hermano Boris? ¿Al Espíritu Santo igual se le puede nombrar con el nombre del tetragrama o no? Como no lo ¿O dice mi solamente al hermano Padre? Boris, como no lo menciona explícitamente, no lo vamos a mencionar. Es decir, estamos solamente eh, mencionando lo que la Biblia lo indica. Ya. Del mismo modo, tampoco la Biblia habla acerca de orar al Espíritu Santo o adorar al Espíritu Santo, sino a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Es decir, se adora a Dios, a la Trinidad, pero de acuerdo a ese orden. A Dios Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y la bendición también está en ese sentido. La gracia de Dios, el amor del Hijo en la comunión con el Espíritu Santo. Muy hermosa esa bendición, ¿eh? Representa la Trinidad de Dios. Eso es lo que nos dice entonces el escrito de Hebreos. Aquí lo voy a borrar. El autor expone, que no quiero retrasarme. En los versos 1 al 4, el autor expone en su introducción un elevado tono, un vocabulario selecto y un tanto misterioso. En una síntesis profunda, indica que el Padre es el protagonista de todo el proceso salvífico, pero junto a él se encuentra el Hijo, de quien se dice claramente su procedencia de Dios, su igualdad plena con Dios. El Hijo está presente en el origen del mundo, interviene en la creación y en la salvación del mundo por medio de una singular mediación que presenta características sacerdotales. Dios ha hablado. Esta afirmación indica o inicial es básica para todo el argumento de esta epístola. Dios ha hablado, como también es básica para la fe cristiana. Nosotros conocemos a Dios porque Dios ha hablado. Si no hablara, no lo hubiésemos conocido. Y su
su mensaje quedó registrado en las Sagradas Escrituras, pero no habló solamente la Escritura, sino que sigue hablando hoy por medio de las circunstancias, por medio de una voz interior, por medio del sueño, visiones, por medio de lenguas, profecías, interpretación de lenguas. Sigue hablando. Un hermano se me acercó que está nuevo en la iglesia y en el pasillo me dijo, hermano, ¿cómo habla Dios? Yo le dije, por medio de la escritura, por medio de la predicación, por medio de una conversación con un creyente, por medio de una visión, por medio de un sueño, por medio de una voz interior, por medio de voz audible. Ah, me dijo, porque Dios me habló por medio de sueños. Está recién llegado a la iglesia el hermano. Ocurre cuando alguien se convierte, el Señor conserva a sus hijos por medio de sueños. Dios me habló por medio de sueños. No me dijo el sueño porque debe ser largo, y me dijo después en otra oportunidad le voy a contar el sueño que tuve. Dios sigue hablando. El, Cuando comencé a predicar al aire libre, me soñé que yo estaba predicando al aire libre en unos departamentos. Y después, como me soñé, dije, el Señor me está llamando entonces. Y fui tal cual como me soñé. Y resulta que vi lo mismo que vi en el sueño. Estaba en medio del departamento y la escena que ocurrió fue exactamente como lo vi en mi sueño. Después, cuando estaba en Osorno, en la época de la pandemia, o antes de la pandemia, parece que fue, me soñé que estaba arriba de unos rieles de trenes, predicando con el megáfono. Entonces fui a predicar con el megáfono porque interpreté de que Dios me estaba hablando por medio de sueños. Bueno, Dios habla por medio de sueños, por medio de voz interior, por medio de visiones, de varias formas. Dios habló, ha hablado por el Hijo y sigue hablando por medio de las circunstancias. Estas revelaciones, la revelación bíblica, la revelación escritural, se le denomina revelación escritural. Las revelaciones nuevas, perdón, las revelaciones actuales no son escriturales, no son incorporados al texto sagrado, sino que son particulares, personales, para solucionar algún problema circunstancial. Pero Dios sigue hablando. Las profecías, Dios sigue hablando por medio de profecías. Si Dios hubiese permanecido, nosotros no lo hubiésemos conocido. Con respecto a Cristo, la imagen misma de la sustancia de Dios, la impresión de su ser, en griego es carácter, imagen, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Expresa esta verdad aún más enfáticamente en que eikon, que se usa en otros lugares para denotar a Cristo como imagen de Dios. La otra palabra griega es hipostasios, así como la gloria está realmente en el resplandor, así la sustancia, la hipostasis de Dios está realmente en Cristo, que es su impresión, su representación, su corporación exacta. Por eso que Jesús dijo, tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, todavía no se dan cuenta que yo soy el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre uno somos. Se refiere al resplandor de la gloria de Dios. Está en Cristo, porque Cristo es la sustancia, la hipostasis de Dios. Tal cual como es Jesús, así es Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Eso fue lo que se le comunicó, se le enseñó o se le discipuló al autor de Hebreos. Recuerde que él lo aprendió de otras personas. Todo lo que él escribe acá lo aprendió de otro. Claro que lo que está registrando es por inspiración del Espíritu Santo. Debieron haber dicho muchas cosas más acerca de Jesucristo, pero eso fue lo que el Espíritu de Dios quiso que quedara registrado en esta epístola de Hebreos. Ha purificado nuestros pecados, bueno, eso ya lo vimos. Hay un libro de Richard Bauckham, El monoteísmo y la cristología del Nuevo Testamento, respecto al capítulo 1, verso 4, señala que Jesús, exaltado, recibe el nombre divino, es decir, el tetragramatón.
el nombre que cita la única identidad del único Dios, el nombre que es exclusivo al único Dios, de un modo que no consigue la, en ocasiones ambiguas, palabra de Dios. No solamente él desarrolla esa idea, sino que también yo tengo otro libro, hermano. ¿A dónde lo dejé? No, aquí no lo tengo a la mano. Lo tenía, a ver. No, aquí no lo tengo ahora. Aquí está. Este es Pentecostés, el nuevo Sinaí. Del autor se llama Eleuterio Uribe Villega. Pentecostés, el nuevo Sinaí. También habla del nombre, desarrolla la teología del nombre. Es decir, el nombre inefable, el nombre sagrado de Dios, se lo aplica al Señor Jesucristo. Bien, sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a leer el capítulo. ¿Leímos completo? Ah, faltó leer lo otro. Lo otro faltó desarrollar. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Se habla acerca de Jesucristo como engendrado. Los mormones, testigos de Jehová, dicen que Dios engendró, es decir, creó a Jesucristo. Por lo tanto, Él no es eterno, puesto que fue engendrado en un momento. Porque aquí lo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero la hermenéutica dice, para entender un versículo bíblico se requiere leer el contexto inmediato. Aquí se refiere al contexto inmediato, los versículos que están inmediatamente anterior, los versículos que están inmediatamente posterior. Por lo tanto, de acuerdo al contexto, el término engendrar, ¿a qué se referiría, mis queridos hermanos? A mi pastor Nicanor también. Estamos analizando la palabra engendrar. ¿A qué alude este término? Se refiere a, Se refiere a Jesucristo. se refiere a Jesucristo y quiere decir que Cristo fue engendrado, es decir, fue creado y antes de este engendramiento no existía. ¿A qué podría referirse el término engendrar? Yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Profesor, mire, voy a leer una nota aquí que sale con respecto a yo te he engendrado. ¿Mm? Dice, se refiere probablemente al día en que Cristo se sentó a la diestra del Padre después de cumplir su obra como Mesías. Ese día el Hijo Eterno entró en la experiencia completa de su condición de Hijo. ¿Qué versión, qué Biblia es esa, mi hermano Boris? ¿Qué No, comentario no de es qué Biblia? la, sí, no, no es la Biblia Reina Valera revisada, la de estudio. Ah, y hay un comentario abajo, al pie Claro, de sí, página. sí. Qué raro el comentario. Qué raro el comentario. No, Muy pero bien. dice, se refiere probablemente, o sea, no Ah, muy está bien, condicionado. probablemente. Muy bien, probablemente. Parece que le falta la exégesis ahí. Habrá trabajado muy rápido. Mm, Bueno, trabajemos con lo que nos menciona la hermenéutica bíblica, es mm. decir, los versículos bíblicos Bueno, que están. para empezar en la cita de un salmo, eso, Claro, por lo que veo, el mi hijo Salmo eres dos tú, yo te he siete engendrado hoy. Pero claro. aquí debemos leerlo en el contexto de Hebreos, los versículos que están anterior y los versículos que están posterior. Hay un versículo bíblico que nos da la clave para entender a qué se refiere yo te he engendrado hoy, que no se refiere a ser creado, puesto que Cristo es eterno. Entonces no puede referirse a que es creado. Los testigos de Jehová, sin embargo, creen que Cristo es creado. Los mormones también señalan lo mismo. Aquí voy a anotar el verso bíblico. Esto, Hebreo, estamos estudiando Hebreo. Capítulo 1, verso 5. Verso 5. Este versículo bíblico se refiere a
En el verso 6, por favor, mis queridos hermanos, mi pastor Nicanor, por favor, si lo tiene. Capítulo 1, verso 6. Ya. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Ahí, adórenle todos los ángeles de Dios. muy bien, ahí está la clave para entender a qué engendramiento se refiere acá el pasaje. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el verso 6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. El verbo Entonces, sí, hermano ¿Puede Víctor, ser puede ser la encarnación o muy no? bien, se refiere a la La encarnación. encarnación. Esto está en el capítulo 1, verso 6. Ya. Entonces el contexto inmediato nos dice que el término engendrar no se refiere a que Cristo fue creado. No nos está hablando acerca de la creación del Hijo. No puede ser la creación del Hijo, porque el Hijo ya en el capítulo del 1 al 4 nos está diciendo que es Dios. Por lo tanto, es eterno y está en todas partes, tiene todo poder. No puede referirse a la creación de Jesús. Porque si Jesús fue creado, entonces no es Dios, porque Dios es eterno. No tendría una cualidad divina que es la eternidad. Por lo tanto, se refiere a otro aspecto de, de la obra de Cristo, y esta es la encarnación. ¿Y cómo sabemos que se refiere a la encarnación? Porque el verso 6 dice, y cuando introduce al primogénito en el mundo. Ya, ahí está. Se refiere entonces a la encarnación. Perfecto. Recibe la adoración de parte de los ángeles. Si Cristo es Dios, es propio entonces que se le dé adoración, porque no se puede adorar a una criatura. ¿Qué más? Y es Dios porque el verso 8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Nos está hablando acerca de la eternidad del Hijo de Dios. ¿Qué más nos dice? Con respecto a Dios, es inmutable, no cambia. Y Cristo se ha sentado a la diestra del poder de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La diestra se refiere no a un lugar físico donde Cristo se sienta en un trono al lado de su Padre, que también es físico, sino que en el mismo lenguaje simbólico los hebreos entendían que se refería a la exaltación. En otros términos, Cristo estaba ingresando, como dice Ratzinger, al misterio de Dios, es decir, a lo espiritual nuevamente, a la inmensidad, a la omnipresencia de Dios otra vez, que todo abarca y todo lo satura. Bien, eso es el capítulo 1 entonces. Esta parte teníamos que trabajarlo de la encarnación para entender bien a qué se refiere. Debe estar muy claro eso, mis hermanos, de la encarnación, porque los testigos de Jehová piensan que Cristo fue engendrado y es el texto que una y otra vez utilizan para referirse a la creación del Hijo de Dios. Perfecto, ahora vamos a leer entonces el capítulo 2, verso del 1 al 4. No me acuerdo quién fue el que leyó en delante. Mi hermano Boris parece que fue o no, o fue otro, no me acuerdo. Mi hermano Víctor, por favor, en el capítulo 2, verso del 1 al 4. amén, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiremos el Espíritu Santo según su voluntad? Muy bien. Y repartimiento del Espíritu Ahí la Santo. música. Y repartimiento del Espíritu Repartimiento. Santo según su voluntad. Muy bien. Le preguntaron al fundador de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, el obispo San Martín,
Carlos San Martín. La pregunta fue de un hermano que trabajaba con él. La misma pregunta típica, si la salvación se pierde o no se pierde. Y el obispo le dijo, hijo, le dijo, cuida lo que Dios te ha regalado. Él no tenía conocimiento teológico porque estaba en contra de la teología, los discursos que da era, ¿no?, contra los teólogos, lo aborrecía en sus discursos, se entiende, quiere decir eso porque se entiende muy bien. Escúcheme los teólogos, escúcheme los filósofos, los sabios de este mundo. No quería nada con los teólogos. Por lo tanto, no conocía ni el arminianismo, ni el calvinismo, ni nada de esto, ni el molinismo, ni ninguna de estas posturas teológicas o sistemas teológicos. Solamente dependiendo de la lectura de la Biblia. Le dijo, cuida tu salvación, cuida el regalo que Dios te ha dado. Cuídalo, le dijo. Se entendía muy bien cuál fue la respuesta. Es decir, si no se cuidaba, corría el riesgo de lo que dice el libro de Hebreos. Es decir, dependía solo de la Biblia, no de sistemas teológicos que le ayudaban a entender la Biblia, sino simplemente leyendo la Biblia, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla de cuidar la salvación. Y si no la cuida, hay un peligro. El peligro consiste en perder el rumbo, deslizarse. No descuidar la salvación es la exhortación del escritor de Hebreos. Para no perder el rumbo, prestar más atención a lo que se oye. ¿Y de qué manera se predicó o se testificó el mensaje cuando la primera vez que llegaron a evangelizar a estos grupos? Dios confirmó el mensaje por medio de señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Se ejercieron los dones espirituales entonces. Aquí se repartieron dones espirituales. Estamos hablando de que gozaron y disfrutaron de los poderes del siglo venidero, como lo habla más adelante en el capítulo 6. Lenguas, profecías, sanidades, milagros, palabra de fe, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, interpretación de lengua, bueno, todos los dones espirituales que encontramos en el libro de Corintios. Así ellos recibieron el mensaje del Evangelio la primera vez que le escucharon. Eso es lo que experimentó el autor y los destinatarios de la epístola a los hebreos. Por lo tanto, estos grupos son creyentes. Los destinatarios de la obra son creyentes, son una iglesia que tienen como finalidad cuidar su salvación, no descuidarlo. Hay advertencias de cometer el pecado de la apostasía. Recuerde que el propósito es evitar que cometan el pecado de la apostasía. La apostasía no es cualquier pecado, ya lo estuvimos comentando anteriormente. La apostasía es dejar de creer. Acá lo presenta desde otra perspectiva, perder el rumbo o deslizarse, que equivale a lo mismo. Está refiriéndose a lo mismo, pero empleando distintos vocablos, distintas palabras nada más. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos en la hora, hemos concluido el capítulo 2 hasta el verso 4. La próxima semana continuamos trabajando los siguientes capítulos de esta obra. ¿Algún comentario antes de despedirnos? ¿Alguna reflexión espiritual, aplicación práctica, devocional que, que podemos extraer de este libro maravilloso de Hebreos? Sí, bueno, particularmente a mí el libro de Hebreo es uno de los que más me gusta del Nuevo Testamento, porque trata el tema de la divinidad de Cristo, que Cristo es superior a Moisés, a los ángeles, trata del tema de Melquisedec, ocupa no sé cuántos capítulos para hablar del sacerdocio de Melquisedec. Bueno, por otros temas más también, hay tantos temas ahí en Hebreo que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con el templo, con el tabernáculo, con la ofrenda, con los sacrificios. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es superior al sacrificio que hacían los como sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento? Hay tantos temas que hay en Hebreo, las aplicaciones prácticas igual, también en Hebreo 13, 12, 13 por ahí. El ejemplo de la fe también, el ejemplo de la fe en Hebreo 11, los hebreos de la fe, la apostasía, tantos temas. Y yo me pregunto cómo saldrán todos esos versículos que demuestran la divinidad de Cristo, cómo saldrá la Biblia de los testigos de Jehová.
Algún cambio tienen que haber hecho. Claro, sí, porque es abrumador la Es- evidencia de la divinidad de Cristo. mm, claro, sobre Así todo los es. primeros dos capítulos. Mm, muy bien. ¿Alguien más, hermano Víctor? Mi hermano Pablo quería hacer una consulta, bueno, aparte de lo que dijo mi hermano que me suma sus palabras, yo entré un poquito atrasado a la clase y quería consultarle porque estaba viendo cuando fuimos a un recreo que había, decía, tarea uno. Esa la entregamos ahora, mi hermano. Discúlpeme por Ah, quizás. sí. Es que envié Pero no, hoy día creo que envié la tarea a mi hermano Víctor. Pensé que lo había enviado la semana pasada. Por lo tanto, la próxima semana entrega la tarea uno y 2. No hay problema. Ah, perfecto, ya, ya. Que el Señor Eso le fue. bendiga. Amén. Mi pastor Nicanor, antes de... no. Profe, ahí recién, antes que haga la oración, hermano, ahí recién le envié ¿cómo se llama? El último informe de lectura de consejería. Perfecto, ahí vamos a revisar. Muy bien. Mi pastor Nicanor fue el que había orado al comienzo. Mi hermano Víctor, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén. Amado Señor. Te damos gracias, Señor, por esta Mm. experiencia que hemos tenido en este día. Nos hemos nutrido de conocimiento, Padre de la Gloria. Yo te agradezco, Señor, porque por intermedio de tu Espíritu Santo tú nos instruyes, nos ilustras, Padre bendito, para poder acercarnos más de ti, para poder aprender más de ti, para poder, Señor, sentir tu presencia maravillosa en nuestra vida. Te ruego, Señor, que bendigas grandemente a cada uno de mis hermanos que han compartido esta clase con nosotros, a mi hermano Pablo, mi pastor Nicanor y mi hermano que nos acompaña. Bendice a cada uno de nosotros y que cada palabra, Señor, haya sido tocada en nuestros corazones para poder conservarla. En el nombre de Jesús, dejo esta oración. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Víctor. Que el